Muy buenos días. Como dijo mi hermano Joaquín, la lectura está en Números, capítulo 13, del 25 al 33. Aquí vemos como Moisés, por orden del Señor, mandó a un varón de cada tribu a reconocer la tierra por 40 días. Y aquí vemos el informe cuando vuelve. Y dice Números 13, verso 25, lo siguiente: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Muchas gracias, hermano Juan Carlos, por introducirnos con la lectura de esta porción muy conocida por los demás, porción que hemos visto muchas veces, y la razón es muy sencilla. Esta es una porción que nos permite analizar muchas facetas de la relación entre el ser humano y Dios. Ahora quisiera que llegáramos a otra de esas facetas. Este mensaje lleva por título Tan cerca y tan lejos. ¿Por qué? Recordemos que nos encontramos en el episodio que se ha leído con un momento muy especial de la historia de Israel. Luego de la milagrosa y poderosa salida de Egipto a través de las plagas, a través de la apertura del mar, rumbo a la tierra prometida, llegó el momento en que Israel debía conquistarla. Una de las últimas etapas de lo que significaba esta salida de Egipto. No solamente era llegar a un lugar, sino que luego había que conquistarlo, luego repartirlo. Habían tareas por delante. Y estaba, por lo tanto, muy cerca al final de todo el programa de Dios para este pueblo. Muy cerca de la conclusión del viaje, muy cerca de recibir por fin las promesas hechas a Abraham hace cientos de años atrás. Pero faltaba un detalle que, a pesar de que estaban tan cerca, pero tan cerca de disfrutar los frutos de la tierra, al mismo tiempo estaban tan lejos. Moisés, instruido por Dios, envía a un grupo de reconocimiento para que luego de un tiempo trajera informes de lo que vieron y oyeron. Esto lo vemos en Números 13, 1 y 2. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Bueno, vemos que todo nace de Dios. Y cuando las cosas nacen de Dios, nacen bien. Cuando es el hombre el que decide, el hombre el que opina, ya empiezan a torcerse. Bueno, y así fue como este equipo de espías partió a hacer el reconocimiento de la tierra, de acuerdo a Números 13, 21 al 25. 12 varones. Caleb de la tribu de Judá, Josué por la tribu de Efraín, Setur por la tribu de Aser, Igal por la tribu de Isaacar, etc.
Ustedes pueden verlo con detalle después en sus Biblias. Moisés les dio instrucciones de cómo hacer el reconocimiento. Había que ver qué pueblos habitaban, cuáles eran sus puntos débiles, dónde estaban las ciudades fortificadas. Era un trabajo de estrategia, un trabajo de inteligencia militar realmente, porque era previo a la toma de ese lugar. Y luego de 40 días de trabajo, de reconocimiento, de riesgos, de historias muy interesantes realmente, vuelven para emitir su informe a Moisés y al pueblo. Y entonces tenemos ahí los 4 puntos que ustedes tienen también en su programa sobre el bosquejo de hoy. Pero no se preocupen, los puntos son cortos. Por lo menos algunos. Lo primero que vemos es el informe. Y realmente lo que leyó nuestro hermano Juan Carlos es el informe que aparece en números 13, 25 al 33. Y notamos en este informe, solamente voy a destacar algunas cosas, algunos aspectos. Se reconoce que la tierra era tan buena como había sido prometida. Dice y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, de verdad, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Trajeron muestras, incluso. Es decir, no, Dios no mintió. Se confirma a través de este servicio que ellos hacen de que Dios había dicho la verdad. Realmente esto tenía como objetivo finalmente no tan solo conocer dónde estaban las ciudades, los mejores lugares para entrar, los mejores lugares para tomar las aldeas, etcétera, sino que tenía también por objetivo confirmar al corazón del pueblo diciéndole, sí, lo que Dios prometió es verdad, es verdad. Así que sigamos adelante con esto. Este informe también tiene otro aspecto. Ellos informan que los moradores eran en extremo poderosos. Pero, ¿qué importa eso? Ellos vienen saliendo de Egipto. Egipto era mucho más poderoso, era la nación más poderosa del mundo. Y sin embargo, prácticamente la destruyeron. Pero no fueron ellos, fue el Señor. Así que la respuesta ya estaba. Y además este comando de reconocimiento tuvo mucho temor de enfrentar a estos moradores. Hablaron de ellos como tan fuertes como que era imposible tomar esa tierra. Y hay frases, ¿no? No podremos subir contra aquel pueblo en el verso 31 porque es más fuerte que nosotros. Bueno, ¿y cuál es la novedad? Sí, eso se sabía. El Señor sabía. Y Moisés sabía, ellos sabían. Pero el Señor ya había demostrado con 10 plagas que es más fuerte que todos los dioses falsos de los pueblos. Que es más fuerte que todos los ejércitos. Abrió el mar, cerró el mar por el ejército de Faraón. ¿Y dónde está el ejército? ¿Dónde está Faraón? Se había demostrado que Dios es mucho más fuerte. Si no importa. Hermanos queridos, todas estas cosas del pasado deben hacernos meditar. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros con estas situaciones? Estamos tan cerca de recibir grandes bendiciones, pero nos atemorizamos porque vemos las dificultades. Y hasta ahí nomás llegamos. La respuesta del pueblo. Esto ya está en el capítulo siguiente, en el capítulo 14, entre los versos 1 al 10. Entonces, dice el 14:1, toda la congregación gritó y dio voces. Por favor, qué alaracos. Y el pueblo lloró aquella noche. ¿Oyes? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y el Señor les va a dar en el gusto. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presas? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras.
una señal de luto, una señal de ira, una señal de frustración, ¿no? Y hablaron a toda la congregación y a los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Bueno, la respuesta fue malísima. O sea, el informe era clarísimo, pero el temor de estos espías, el temor de ellos también era clarísimo. Y fue mayor el temor que la confirmación de lo que Dios había dicho era verdad, era una gran tierra. El temor era tremendo y el temor lo transmitieron. Y no nos vamos a detener mucho en este punto porque en una oportunidad nos detuvimos en este punto y fue el punto principal del mensaje, cómo enfrentar el temor. Pero el temor, lo recuerdo una vez más, fue muy transmitido al pueblo. Así que la respuesta fue terrible. El temor es transmitido. Solo Caleb y Josué, y especialmente aquí vemos a Caleb, uno de los espías, que vio lo mismo que los demás. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué vio Caleb lo que los otros no vieron? Porque hay un tema de confianza. Un tema de confianza en el Señor. Caleb amaba a Dios y recordaba de forma muy fresca cómo Dios los había sacado de Egipto. Era milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, 10 plagas sobrenaturales absolutamente, y incluyendo lo que se ha llamado la 11ª plaga, que fue el cruce del mar. Algo que trascendió a ellos, incluso donde iban, la gente ya sabía lo que había ocurrido, cómo Dios había tratado con ellos. Pero ellos eran los únicos que no valorizaban lo que Dios había hecho con ellos. Eso a veces nos pasa a nosotros también. Así que, como fruto de esta actitud de miedo, esta actitud tan propio, ¿no es cierto?, de la naturaleza carnal, ese temor que está basada en la confianza en nosotros mismos, eso siempre va a producir temor al final, o la confianza en otros, porque eso siempre va a producir desilusión. Bueno, en vez de confiar en Dios, comienza la queja, comienza el reclamo, comienza el susurro malvado, comienza la poca hombría, los varones que tendrían que decir: aquí estamos, listos, vayamos con el Señor y venceremos. Comienza y se desarrolla, porque en la desconfianza en el Señor es un punto de partida, pero si tú desconfías del Señor, mañana vas a desconfiar más y pasado mañana aún más. Va aumentando esa desconfianza en vez de pedir al Señor. Bueno, no solamente paga las consecuencias, por así decirlo, de esta debilidad humana, Dios mismo que recibe toda esta terrible retribución. Imagínense, volvamos a Egipto, levantemos un líder que nos lleve de nuevo, o sea, no el líder que Dios puso, levantemos otro, levantemos a alguien que obedezca a nuestras expectativas y que nos saque de acá y nos vuelva a la esclavitud, nos vuelva a que nuestros niños los maten, nos vuelva, o sea, no valorizaron nada. No valorizaron nada lo que Dios había hecho con ellos, lo que estaba haciendo con ellos, y menos tuvieron visión alguna para ver lo que Dios quería hacer con ellos más adelante. ¡Ay, qué vista más corta! Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Tan cerca, ahí estaba. Cruzar el Jordán y ya estaban ahí y comenzaba la conquista. Pero hasta al mismo tiempo tan lejos por esta actitud del corazón. Qué terribles somos los seres humanos. Porque realmente vemos a este pueblo y es fácil criticarlo desde la distancia, pero nosotros somos muy parecidos, hermano. ¿Cuántas veces actuamos igual? Y nos hacemos agua usando otro término bíblico. Hay muchos términos interesantes, ¿no?, que salen de la Biblia y uno ni se imagina que vienen de ahí. Por ejemplo, tenemos a este gran hombre Caleb diciendo: los comeremos como pan. ¿Sabes tú que ese término viene de la Biblia? ¿Sí? Esto es pan comido, digo. ¿De dónde viene? Viene de la Biblia. No lo creas, ese dicho. Bueno, sigamos adelante.
Y lo terrible es que, como dice el versículo el 4 del 14, y decían el uno al otro, o sea, esto ya era una confabulación, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto se llama ya rebeldía abiertamente, desafío a Dios. Comienzan a desafiar a Dios. Ahora hay tantas cosas que mencionar, cosas que hemos mencionado en otra oportunidad, pero que nunca está de más volver a decirlas. Quiero dejar muy en claro que todos los pueblos que son mencionados aquí en la Escritura, los pueblos que iban a ser conquistados, el eteo, el fereceo, el gergeseo, el cananeo, son pueblos que hoy día no existen. Ustedes pueden buscar y decir, pero ¿a qué equivalen hoy día? No, esos pueblos no existen, así que no asociemos con nada presente. Estos fueron pueblos que fueron eliminados por Dios porque fueron en extremo rebeldes a Dios. Fueron pueblos que tuvieron mucha oportunidad de servir a Dios. Dios se les habló, Dios los llamó como llama a toda la gente, y ellos rechazaron, y no solo lo rechazaron, sino que además se alejaron terriblemente cometiendo infamias. Y entonces Dios usa al pueblo ahora de Israel para eliminar a estos pueblos que de alguna u otra manera colmaron la paciencia de Dios. Bueno, el Señor tiene diferentes maneras. Cuando Sodoma y Gomorra colmó la paciencia de Dios, Dios envió fuego del cielo. Cuando el mismo pueblo de Israel hubo una rebelión en el pasado, el Señor abrió la tierra y tragó a los rebeldes. Ahora el Señor utiliza otro medio para juzgar a este pueblo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, al gergeseo, bueno, a todos estos pueblos que eran muchos que solamente ahora los mencionamos o los leemos en la literatura, pero que no existen hoy día. Y esos pueblos fueron muy malos. Y para eliminarlos el Señor utilizó a Israel. Por eso la conquista era no solamente para dar esa tierra, sino para castigar a ese pueblo, a esos pueblos que habían colmado la paciencia de Dios. Dios podría haber mandado fuego igual que en el caso de Sodoma y Gomorra, pero no, decidió usar a otro pueblo para conquistar. Bien, solo 2 de los 12 varones, representando al resto fiel que siempre queda aún durante las crisis de fe más grandes, fueron capaces de decir, y recuerdo las palabras aquí de Caleb: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Se supone que esto es lo que debería haber dicho todo el pueblo y lo que deberían haber dicho los 12 representantes que fueron a la tierra. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Y más que agradar, o sea, no solamente agradar, sino que el Señor va a poder cumplir para lo que nos trajo aquí, tan cerca, estamos a punto de atravesar. Él nos llevará a esta tierra y nos entregará. Tierra que fluye leche y miel, es excelente tierra, por tanto no seáis rebeldes. Le dice a sus hermanos: contra Jehová ni temáis, por favor, el temor que tantas veces nos paraliza. No temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Son pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. El Señor de alguna manera protege y da, como dice los evangelios, incluso dice el Señor que da su sol y su lluvia sobre buenos y malos. Pero ya ellos habían colmado la paciencia de Dios y Dios definitivamente dijo ya, como dice aquí Caleb, su mano de amparo se ha apartado de ellos. Ya Dios no quiere saber más de ellos. El juicio les llegó en vida. En Apocalipsis vemos muchos juicios a futuro, juicios finales, juicios que tienen relación con la tribulación, la gran tribulación. Pero a veces el Señor emite juicios en vida en la tierra, entre las naciones y aún entre las personas. Cuidado, no todo está en el futuro. Dios es un Dios de amor, pero también es de justicia y de juicio. La reacción del pueblo ante las palabras motivadoras de Caleb, uno diría, bueno, aquí un poquitito habrán cambiado algo va a suceder después de esto. Son palabras muy sabias las de Caleb, palabras verdaderas, palabras muy estimulantes, pero la reacción es espantosa. El versículo 10 dice que cómo reaccionó el pueblo. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. Seguimos así. ¿Y saben quién salvó
a Caleb, quien salvó a Aarón, quien salvó a Moisés, quien salvó a Josué, fue Dios mismo, una manifestación totalmente sobrenatural. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y en ese momento entonces Dios dijo, a ver, voy a tener que intervenir yo porque si no, aquí va a suceder algo terrible. Y se manifestó Dios y detuvo la locura. Pero detuvo la acción de los locos, pero no la locura. Siguieron en sus razonamientos locos dentro de ello. Ay, qué terrible es el ser humano. Estamos ante un pueblo que ha probado ya la paciencia de Dios hasta el cansancio. Cuidado, porque a lo mejor te transformas también en elemento de a ser juzgado. Se transformó en este momento Israel en un pueblo que merece ser enjuiciado y destruido incluso. Si ustedes leen los versículos que vienen, van a descubrir que en este momento el pueblo de Israel estaba al mismo nivel del jergueseo, el jebuseo y los otros. Estaban haciendo lo mismo, de otra manera, quizás no las prácticas que ellos eran homosexuales, había muchas prácticas abominables para Dios, pero acá está pasando otras cosas. Y el Señor le dice a Moisés en el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Ya no se refiere al jebuseo, el jergueseo, el cananeo, a esos pueblos, sino que se está refiriendo al propio Israel. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Se les acusa de incredulidad. Cuidado con la incredulidad. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Los he traído de la mano por el desierto, los saqué del pueblo más poderoso, del cual es imposible salir. Yo los saqué, los alimenté en el desierto, le di carne, le di agua, le di maná. Bueno, ¿qué no he hecho por ellos? Y todavía no entienden quién soy, todavía no me creen, dice Dios. Y mira, no sé si este versículo lo recuerdas. Es Dios hablando, no ahora del jebuseo, vuelvo a decir, jergueseo, etcétera, el eteo. Yo los heriré de mortandad y los destruiré. ¡Au! Cayeron en la misma categoría que los demás. Y a ti, le dice a Moisés, te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es decir, ¿sabes, Moisés? Este pueblo no sirve para nada. Ya colmaron mi paciencia, los voy a eliminar. Y voy a crear otro pueblo y a ti lo voy a poner como director de ellos. ¿Por qué Dios no lo hizo? Porque Moisés está considerado uno de los más grandes intercesores de la historia de la humanidad. Antiguamente, en otro momento, Aarón cometió una falta gravísima, hizo un becerro de oro, etc. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no? Pero bueno, si va uno leyendo entre medio, descubre que Moisés intervino y pidió a Dios misericordia para con Aarón. Y aquí pasa lo mismo. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán los habitantes de la... Y comienza a interceder, y bueno, el Señor decide perdonar al pueblo. Pero hay que probamos la paciencia. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios incluso llegamos al colmo de la paciencia? Y ahí vemos cuán grande es la misericordia. Lo que se contrapone a esta actitud nuestra es la misericordia de Dios, la paciencia de Dios para con nosotros. Y ahí, bueno, la respuesta de Dios ya la estamos viendo. Dios decide no destruir al pueblo rebelde. Ya, Moisés, te voy a escuchar una vez más. Ahora, quiero decirles que la oración de Moisés no es que Moisés fuera tan poderoso para cambiar la mentalidad de Dios. Dios en el fondo no quería destruir al pueblo.
Y Dios coloca en el corazón de Moisés la intercesión. Y dice, te voy a escuchar, Moisés. No voy a destruir. Pero, y aquí el Señor pone un pero tremendo. Dios decide no destruir al pueblo rebelde, pero determina que nunca verán la tierra prometida. Ellos dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. Bien, dice el Señor, todos ustedes van a morir en el desierto. Como decíamos en otra oportunidad, el pecado del pueblo significó, sin embargo, para Caleb y Josué, los únicos que entraron y que habían superado los 20 años, los únicos que entraron al pueblo, pero pobrecitos ellos, tuvieron que pagar por las actitudes del pueblo y tuvieron que esperar 40 años. Pobre. Realmente se engrandece para mí la fe de Caleb y la fe de Josué y la paciencia de Caleb, la paciencia de Josué. Tuvieron que esperar por culpa del pueblo. Yo ya me imagino cuando pasaron 15 años, pasaron 20 años y ellos caminando en el desierto, ¿cuántas veces habrán pensado? Por culpa de estos burros, estamos aquí en el desierto otra vez, pudiendo ya haber hace tanto tiempo tomado la ciudad y estar comiendo los frutos de la tierra prometida. Pobre, a veces nos pasa, ¿no? Por culpa de otros no avanzamos. A veces en la iglesia incluso sucede esto. Por la rebeldía de algunos, la iglesia entera no puede hacer todo lo que el Señor tiene planificado para esa iglesia. Bueno, pero el Señor al final lo hace igual, solamente que hay detención. Hay pérdida de tiempo, por decirlo de alguna manera. El pecado de otros daña no solamente a esos otros, sino que también me daña a mí, daña a muchos otros. Y aquí hay una acusación que me interesa destacar, está en el 14:31. Hay una acusación que la encuentro muy interesante, muy seria de destacar. Dice, diciendo el Señor que, bueno, va a volver al desierto con el pueblo y los va a llevar a buenas tierras, los va a cuidar, pero hasta que toda la generación de 20 años para arriba muera. Y es interesante, de 20 años para abajo se consideraban niños todavía. Y de 20 para arriba, pero ya eran hombres adultos y tenían que responder ante Dios. Que toda esa generación muera. Y efectivamente, del censo original de Moisés no quedó ni uno en el próximo censo, solamente Josué y Caleb. Ni siquiera Moisés, porque Moisés tampoco pudo entrar a la tierra prometida por una falta que cometió. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, el Señor escucha las palabras. A veces decimos, no, si fueron palabras necias, fueron palabras tontas. No, el Señor ni se acordará. No, el Señor le tomó cada una de las palabras que dijeron. Nuestros niños van a ser presas de ellos. De nuestros enemigos, pero Él les dice, de los cuales dijiste. Acuérdense que el Señor dice que de cada palabra ociosa tendremos que dar cuenta. Que es fácil decirlo, pero piensen, ¿cuántas tonteras has dicho? Es como para recapitular y decir, uy, sí, es verdad. Pero debe hacernos pensar, cada cosa tiene que hacernos pensar. Trataré de no decir más tonteras. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y ahí está la palabra que me produce escalofríos. Conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Así vio Dios la actitud del pueblo. No, es que pobrecitos están con temor, pobrecitos, nosotros siempre estamos con el pobrecito. No, el Señor dijo, no, ustedes simplemente despreciaron la tierra. ¡Qué palabras más duras! El Señor acusa de haber despreciado lo que Él ofrecía. Y aquí estamos en un terreno que nos toca muy directamente a cada uno de nosotros. En el versículo 36 se dice que los espías desacreditaron al país ante el pueblo. Lo desacreditaron definitivamente. Lo dejaron muy mal ante la vista de aquellos que recibieron el informe. Bueno, hermanos queridos, toda persona que rechaza a Cristo, alguien dirá, no conoció a Cristo. La Biblia usa otros términos y, ¿sabes? Se acerca mucho a esto. Desprecia el regalo de Dios.
Por eso hay condenación. Por eso la Biblia habla en términos tan duros para los que despreciaron a Cristo. Simplemente nosotros tratamos de endulzar los términos, decir, no, es que lo desconoció, los que no conocieron a Cristo irán al infierno. No, la Biblia dice otro, los que pisotearon la sangre de Cristo. Así lo dice, si empezamos a buscar. Bueno, vemos que el Señor acusa de despreciar la oportunidad de salvación que Él vino a ofrecernos a través de su Hijo amado, no solo Hijo. Agreguemos la palabra amado, que es tremendamente importante. Y ahora, toda persona convertida que vive una vida mundana desprecia también la obra que Cristo quiere hacer con cada uno de sus hijos, porque el Señor no solo quiere salvar, sino que, como bien dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10, he venido a dar vida y vida en abundancia. Si tú desprecias esa vida en abundancia, no, Señor, yo ya soy salvo, yo ya te recibí como mi Salvador, ¿qué más quieres que haga? Como diciendo ya, ¿eso no es suficiente? No, no es suficiente. Ahora quiero que vivas esa nueva vida en mí. No la desprecies. Yo vengo a darte una vida abundante y te la vengo a dar a través de mi espíritu. Lo dejo contigo. Lo que hace el Señor es tremendo. Y rechazar esa vida abundante y seguir viviendo, siendo ya cristianos, una vida mundana, es también despreciar la obra que Cristo quiere hacer con cada uno de sus hijos. Ahora no con cada uno de los hombres que quiere salvarlos, pero ahora con cada uno de sus hijos también quiere hacer cosas maravillosas. Y muchas veces despreciamos esa obra que el Señor quiere hacer con nosotros. Pensemos que todo padre que no cría a sus hijos en el temor del Señor desprecia sus consejos y dirección. Hermanos queridos, la Biblia nos entrega un sinnúmero de consejos a los padres. Apliquémoslo. Y no despreciemos los consejos que tenemos en las Escrituras. Y no volvamos al acostumbrado dicho popular, porque un cristiano ya no puede usar este dicho popular. Nadie nos enseñó a ser padre. Mentira, Dios nos enseña a ser padre a través de las Escrituras. No desprecies la enseñanza. Lo que pasa es que despreciamos la enseñanza bíblica en muchos sentidos. Como ser esposo, como ser esposa. Para cada uno hay instrucciones maravillosas. Cada vez que tratas de salir adelante en los negocios de la vida, en tus fuerzas, estás despreciando las fuerzas del Señor. Cada vez que no sometemos nuestros problemas al Señor, estamos despreciando su ayuda. ¿Cuántos de los problemas de tu vida realmente los has solucionado con el Señor? No usando al Señor como un anexo. Y como ya no me queda nada más que hacer, voy a orar también, porque ese tipo de cosas las he escuchado. Y son horrorosas, producen escalofrío, ya que, no, en primer lugar es el Señor. Cada día que pasas sin leer la palabra, sin orar, estás despreciando las bendiciones que Dios te tiene reservadas en esa lectura. Te tiene reservada en ese momento para ese momento devocional y para lo que será tu día. Estamos despreciando, muchas veces estamos despreciando. Y al Señor le duele, el Señor lo toma en cuenta. Eso es lo tremendo. Veámoslo ahora de forma más positiva. Cada vez que buscamos el consejo divino, estamos valorizando su voluntad para nuestra vida. Cada vez que abrimos la Biblia para buscar consejos sobre cómo encabezar mejor mi familia, estamos apreciando, todo lo contrario, el consejo divino. Y con ello viene la bendición. La bendición no es automática. Bueno, avancemos un paso más. Los frutos fueron disfrutados, sí, pero por los fieles. Inmediatamente, 40 años después. Y ahí tenemos mucha lectura y se extendería en demasía nuestro mensaje de hoy día, nuestra reflexión. Pero hay mucho que nos habla. Si uno va hacia adelante, voy a adelantarme un poquitito en las Escrituras, hacia Números 26, entre los versos 63 al 65, dice, aquí ya ha pasado mucho tiempo, ya el pueblo
rebelde, cayó muerto en el desierto. Y dice el 63, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Es un censo que se hace antes de entrar. Y entre estos, mira lo que dice acá. Ninguno hubo de los contados por Moisés. Todos habían muerto en el desierto. El juicio de Dios se cumplió. Ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, o sea, un poco antes de llegar a los límites de la tierra. Sí, ellos llegaron muy rápido al principio. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, pero mira, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. El Señor cumple siempre. La fidelidad siempre es recompensada por el Señor. Mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Sabes que hay una aplicación acá muy bonita de este versículo, aunque lo vemos en Habacuc recién después? Pero ellos por su fidelidad vivieron, y no solo vivieron, sino que si vamos a Josué 14, 13, 14, etc., y seguimos buscando en las Escrituras, vamos a ver cómo ellos conquistaron, cómo ellos fueron tremendamente bendecidos. Y Josué, ni más ni menos, tomó el lugar de Moisés, y él fue el que entró y conquistó la tierra prometida. Uno se pregunta a veces, ¿por qué Josué y por qué no? Bueno, la fidelidad. Fidelidad. Tal como Dios lo había decidido, toda la generación de 20 años para arriba murió en el desierto. Hermanos queridos, volvamos al título de nuestro mensaje. Los frutos estaban ahí, tan cerca, pero ¿por qué al mismo tiempo tan lejos? Estaban allí, cruzábamos el Jordán y los tenemos, que fue la experiencia posterior de Caleb y de Josué. Cuando volvieron al mismo punto y atravesaron, ahí están los frutos y los tomaron. Podrían haberlos tomado todo el pueblo de aquel entonces. Sin embargo, ninguno de ellos los tomó. Tan cerca, pero estaban tan lejos porque su corazón estaba lejos de Dios. ¿Cuántas bendiciones tiene el Señor para ti? ¿Cuántas bendiciones para mí? Y no las aprovechamos. Estamos tan cerca de recibirlas, pero ponemos obstáculos. Incredulidad especialmente. ¿Por qué no fueron aprovechados? Ay, tan cerca, pero tan lejos. Tan cerca del descanso en el caso de Israel. Tan cerca de la bendición. Tan cerca de los frutos de la tierra. Pero al mismo tiempo tan lejos de ello. En realidad, a 40 años de distancia. Lo cual implicaba la muerte de toda la generación adulta. La cual, a pesar de la cercanía, la leche, la miel y todas las bendiciones de la tierra, nunca la poseyeron. No porque Dios faltara, porque ellos fallaron al final. Ellos fallaron. Por su desconfianza en Dios, por el miedo que produce, el amor a medias. Sí, yo amo a Dios. Ay, pero no me pidas tanto. Dicen después, cuando tú le dices, pero ¿eres capaz de renunciar a esto por amor a Dios? No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Hermanos queridos, esa es parte del vivir cristiano. Prefirieron quejarse, prefirieron desalentarse unos a otros, prefirieron murmurar, blasfemar, prefirieron la comodidad, la falta de un espíritu de servicio. Los frutos estaban detrás de la vitrina, se exhibían ante ellos, pero nadie, salvo Caleb y Josué, pudieron comer de ellos, por cuanto había un amor incompleto en el resto del pueblo. Ellos deseaban los frutos, pero no al Dios de los frutos. Yo quiero lo que me das, pero contigo no quiero mucho, porque no estoy dispuesto a renunciar a esto, ni a aquello. Entonces, gracias Señor, dame todo, dame la salud, cuida a mis hijos cuando van al colegio, sánalos de la enfermedad, haz todo esto, pero dame los frutos. Pero tú mantente a cierta distancia, Señor, por favor, no te metas en mi vida privada. Es ridículo, pero es lo que sucede.
Gran parte de la vida cristiana es así, y por eso no recibimos más. Estamos tan cerca de recibir tanto, y no recibimos más por nuestra actitud. La salvación es gratis, pero las obras preparadas para que andemos en ellas, las que tenemos que realizar con nuestras fuerzas, implican esfuerzos, implican algunos sacrificios. Sí, el pueblo tenía que cruzar y tenía que batallar, pero se olvidaban que tenían que batallar conforme a las directrices de Dios. Y sin entrar en detalles, porque es maravilloso ver lo que viene después, cuando realmente el pueblo que sobrevivió, esos niños que eran de 20 años hacia abajo, después entran a la ciudad, como el Señor, mira cómo destruyó a Jericó. No fue siquiera necesario, la muerte, ni el esfuerzo excesivo. El Señor le dijo, a ver, lo que van a hacer, ustedes empiecen a dar vueltas alrededor de Jericó, van a dar una vuelta cada día, y comenzó a dar una estrategia fantástica, maravillosa, que la enseñamos en la escuela dominical a los niños, porque realmente es digna de impresionar a cualquiera. Encontramos superhéroes ahí realmente, y vemos cómo el Señor fue entregando y fueron cayendo las ciudades, no con espada, no con grandes esfuerzos, no con la fuerza militar, sino con el poder de Dios. Pero ellos no tenían fe. ¿Y por qué no la tenían si el Señor había demostrado, incluso con pruebas prácticas? El corazón del hombre es terrible. Los frutos que el Señor ofrece para su iglesia están disponibles, pero muchas veces no se alcanzan por las mismas razones que el pueblo, bajo la dirección de Moisés, no pudo disponer de la tierra de la cual fluía leche y miel. Hermanos, hablemos de un fruto que es tan apetecido: la paz. La paz es un fruto que para muchos está tras la vidriera, está prometido, pero muchos quieren la paz, pero no pagar el precio por obtenerla. Quieren la paz, pero limitando al dador de la paz, y así no funciona la cosa. Si tú quieres paz, primeramente debes estar en armonía con el dador de la paz. El gozo. Sí, estoy tranquilo, pero no sé, me falta gozo. Estoy en una angustia permanente. Es un fruto para muchos que está detrás de la vidriera, allí, muy cerquita, pero tan lejos a la vez. Como las uvas estaban cerca de Israel, esas uvas tremendas, ¿no es cierto?, que habían traído de muestra incluso estos espías, pero tan lejos al mismo tiempo. Hijos, andando en los buenos caminos, es un fruto deseable para cualquier persona con sentimientos bien puestos. Pero el precio parece a veces ser muy elevado. Desvelos, negaciones, incomprensión, incomodidades, llanto solitario, mucha oración. Ay, tantos frutos que quisiéramos tener en nuestra vida y en nuestra familia. ¿Por qué no los tenemos? Por nuestra culpa, nada más. Los frutos fueron disfrutados por Josué, por Caleb, y serán disfrutados por los que creen en Dios. Y por aquel que luchará por obtenerlos, pero obtener estas victorias en Dios, con Dios, hermanos queridos. Los Josué y los Caleb, que si bien es cierto se envejecen físicamente, mal que mal pasaron 40 años y ellos ya eran adultos. Pero estos Josué y Caleb, cada día, a pesar que vamos envejeciendo, son más aptos para la lucha que hace desaparecer el cristal que los separa de los frutos. El propósito del Señor para sus hijos, hermanos queridos, no nos olvidemos. Pareciera a veces, es que si me hago cristiano voy a entrar en una vida de amargura. Si me hago cristiano voy a tener que renunciar a todas estas cosas que me gustan. ¿Qué concepto más infantil, por favor? El propósito del Señor es que vivamos una vida de regocijo. Regocijaos en el Señor siempre, le dice el apóstol Pablo a los filipenses. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Dios quiere que sus hijos gocen de la vida abundante, no solamente cuando estemos en el cielo, que ya obviamente va a ser
Maravilloso, porque vamos a estar totalmente desprovistos de toda cadena y nuestros cuerpos van a ser glorificados. Pero Él quiere que también la gocemos en la medida que corresponda acá en la tierra. No seamos personas amargadas. El cristiano no tiene por qué ser una persona amargada. Estos murieron en el desierto y fueron amargados porque simplemente no siguieron al Señor. Y en vez de decirle, Señor, adelante, esos pueblos son difíciles, igual que Caleb, pero yo sé que son pan comido contigo, Señor. Son pan comido. Así que vamos adelante, Señor. Tú te la vas a arreglar. Yo te sigo. Bueno, ¿cómo cambia la cosa en la vida? Hermanos, recordemos que el Espíritu Santo es nuestro adelanto de lo que viene. Se les llama el arras de nuestra herencia. El fruto del Espíritu, por otro lado, mira que es lindo, no es amargura, amargura, amargura. No, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es lindo, hermano. Pero hay muchos cristianos que no saben vivir la vida cristiana y nunca han disfrutado la vida cristiana. Vamos a terminar ya, porque si no, mis hermanos se van a desnutrir, hay que ir a almorzar. Hoy los frutos de una vida abundante siguen a disposición de todo aquel que quiera experimentarlos. ¿Quieres tú experimentar esa vida abundante? Bueno, empieza ya. Pero no serán alcanzados por los perezosos, los murmuradores, los cobardes, los desordenados, los que anhelan los frutos más que al dador de los frutos. No, esos no los van a alcanzar. Van a estar siempre viviendo un cristianismo mediocre. No por Cristo, por sus actitudes. Sí, los frutos solo son alcanzados por los que, como Josué y Caleb, no solo creen que Dios luchará por ellos, sino que se esfuerzan y dan las batallas a las que son llamados. No, mejor me quedo en mi casa. Anda la batalla, estás llamado. Son los que, a pesar de tener que esperar pacientemente 40 años, hay muchos que tuvieron que esperar 40 años, Moisés entre otros, antes de empezar su ministerio, ahora Josué, Caleb, pero a pesar de los 40 años, el tiempo siempre decimos es un enemigo y nos debilita. No, a estos no los debilita. Siguen fieles a la esperanza del triunfo en las fuerzas del Señor. Segunda Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, y con este versículo termino: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No solamente en tu esfuerzo, esfuérzate en tus fuerzas, no. Mira qué linda. Esfuérzate, pero lo que viene a continuación es vital y fundamental. En la gracia que es en Cristo Jesús. En esa gracia somos salvos y en esa gracia podemos alcanzar esa vida abundante que Dios vino a entregarnos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sí, Señor, te lo hemos agradecido otras veces, pero de todo corazón te agradezco que hayas guardado estas historias del pasado, Señor. Historias reales, historias que nos muestran, Señor, cómo conducirnos bajo el sol. Historias que nos muestran tu disposición, Señor, a bendecir. Y nos muestran, Señor, y ahí nos vemos reflejados, cómo nosotros detenemos esa bendición muchas veces. Y vivimos un cristianismo pobre, un cristianismo mendigante, un cristianismo que no corresponde, Señor, solamente por no creer en ti, por no obedecerte, por ser inconstantes en nuestros caminos. Señor, es terrible decirlo, pero ¿cuántas veces despreciamos tus bendiciones, Señor? Perdón, Señor. De todo corazón te digo y te decimos perdón por haber despreciado tantas bendiciones que tú tenías para darnos y no las alcanzamos solamente porque fuimos rebeldes. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra actitud y buscar en ti, Señor, siempre tu rostro y no sacar el cuerpo, Señor, a las batallas que tú ya has preparado para nosotros y en las que ya nos tienes como vencedores, Señor. Ayúdanos a descansar y confiar en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.